Dios mostró, ¿verdad?, a través de esa misión que hubo liberación y que toda la basura, ¿verdad?, que el diablo lanza fue regresado al mismo, ¿no? Bueno, que el Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en un pasaje bastante conocido, lo que es el Evangelio de San Juan, capítulo 1. Evangelio de San Juan, en su capítulo 1, versículos del 12 al 13. Gloria a Dios. Evangelio de San Juan, en su capítulo 1, versículos del 12 al 13. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así. San Juan, capítulo 1, versículos del 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Padre, en esta hora me presento delante de ti, poniendo mi vida en tus manos, y te pido, Señor, que me guíes por medio de tu Espíritu Santo, que sean tus palabras en mi mente y en mi corazón, y sirvan para edificación en la vida de cada uno de los presentes y de quienes, Señor, lo van a escuchar en sus hogares. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Voy a compartir un tema. Yo soy hijo de Dios. Dígale, yo soy hijo de Dios, hija de Dios. Hay algunos cristianos que no saben cuál es su posición en Cristo, y por eso el diablo hace lo que quiere, les pone trampa, les pone enfermedades, les pone problemas, les roba la bendición. Pero usted y yo vamos a ver, ¿verdad?, en este tema nuestra posición, y que sepamos nuestra identidad, que usted y yo somos hijos de Dios. Lo voy a ilustrar, por ejemplo, con algo conocido, ¿verdad?, en el hogar. Y pues voy a poner como ejemplo mi hogar, ¿verdad?, porque yo no conozco el hogar de cada uno, y también las costumbres, ¿verdad?, que hay en cada hogar, en cada familia. El reglamento, ¿verdad?, que existe en cada familia es muy distinto. Pero en mi caso, por ejemplo, iba yo a surtir, ¿verdad?, la despensa y llenar el refri, y mis hijos, ¿verdad?, llegaban y agarraban, ¿verdad?, entonces lo que ellos quisieran. ¿Por qué? Por hijos, ¿verdad? Entonces no andaban preguntando, ¿verdad?, decir, oigan, me dan de esto, o puedo tomar eso, puedo tomar aquello, ¿no?, o regálenme de esto. Simplemente sabrían y agarraban de donde estuvieran, ¿verdad? ¿Por qué? Por derecho de hijo, ¿verdad? Ahora, cuando ya la familia crece y pues se agregan, ¿verdad?, o se vive una familia grande, pues es lógico, ¿verdad?, ya lo que hay en casa a ver si ya tiene dueño. Entonces, y claro, ¿verdad?, los jóvenes cuando ya trabajan y compran algo, pues pelean, esto es que ese es mío, ¿no? Pero hasta el día de hoy, ¿verdad?, lo que compro, ya tienen derecho a agarrarlo mis hijos, vivan o no vivan ahí. Entonces tienen derecho, le llegan y lo toman. Ahora, ¿por qué? Simplemente por ser hijo. Ahora, si en su hogar, en su casa es diferente, el reglamento es diferente, pues como les dije, es únicamente en mi casa, ¿verdad?, cada familia tiene normas distintas. Ahora bien, encontramos nosotros que existen tres tipos de hijos, o hay tres maneras, ¿verdad?, de que existan los hijos. Y eso también es claro, ¿verdad? Lo voy a ilustrar, lo voy a contextualizar en la época en que fue escrita la Biblia.
El día de hoy las leyes han cambiado y las leyes son distintas. Y quizá alguien diga, oye, pero es que yo pregunté a un abogado y me dijo que tal cosa, pero ya fue derogada tal ley. Entonces lo voy a contextualizar en el tiempo, ¿verdad?, antiguo. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer una interpretación correcta si me baso en las cosas, ¿verdad?, o en las leyes del día de hoy. ¿Por qué? Porque muchas leyes, ¿verdad?, han sido corrompidas y han sido adulteradas, ¿verdad? Entonces encontramos nosotros que existen tres tipos de hijos: hijos legítimos, hijos ilegítimos e hijos adoptivos. Entonces cada uno, ¿verdad?, según la situación. Los hijos legítimos son los engendrados dentro del matrimonio y tienen todos los derechos legales. Entonces cuando un hijo nace respetando tanto las leyes familiares, las leyes sociales, entonces nace con todos los derechos de ley. Entonces nace dentro de un matrimonio y tiene, ¿verdad?, todos los derechos de acuerdo a las leyes terrenales de donde vive. En el caso, ¿verdad?, de los hijos engendrados. ¿Qué dice, verdad, la Biblia? Y nosotros fuimos engendrados, dice, ¿verdad?, en el Evangelio que leímos, el texto, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, o sea, en el nombre de Cristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Entonces, usted y yo fuimos engendrados por voluntad de Dios, por medio del Espíritu Santo. Y si piensa que esto es una herejía, yo les digo no, porque así lo dice la Biblia. Entonces dice que, en el verso 13, dice que nosotros fuimos engendrados por voluntad de Dios. ¿Se dice cuenta? Fuimos engendrados, ¿no? Somos hijos legítimos, con todos los derechos legales. Ahora, ¿y por qué lo aclara, verdad? ¿Por qué lo aclara Juan, verdad? Dice que no por voluntad de sangre, no por voluntad de carne, ni por voluntad humana, sino por el Espíritu Santo. Es maravilloso. Ahora, ¿qué significa por voluntad de sangre, por voluntad de carne, ¿verdad?, por voluntad humana? Que nosotros no fuimos hechos hijos de Dios porque a una persona se le haya ocurrido, o porque una persona haya querido, sino que fue por mandato de Dios. Entonces, por mandato de Dios, nosotros fuimos engendrados y somos hijos legítimos. Ahora sí que con todas las de la ley. El apóstol Pablo lo confirma en Romanos capítulo 8, verso 16. Romanos, en su capítulo 8, verso 16. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nosotros tenemos que sentir dentro de nuestro ser esa convicción. Y aquí, ¿verdad?, el Espíritu es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. De tal manera que usted y yo debemos de tener esa seguridad, debemos de sentir esa seguridad, debemos de tener esa confianza de que nosotros somos hijos de Dios. O sea, que a la hora de que nosotros nos acercamos a Dios, nos acerquemos, ¿verdad?, confiadamente, no con miedo, ¿verdad? ¿Será que me va a oír? ¿Será que me va a responder? ¿Será que no está enojado conmigo? No, usted tiene que acercarse confiadamente como un padre se acerca a un hijo, ¿no?, hablando de padres normales, no de padres que vayan a ser golpeadores, de padres que sean borrachos, drogadictos, etc., sino que de una familia, ¿verdad?, normal. Entonces, confiadamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros,
que nos acerquemos confiadamente a Él, porque Él es nuestro Padre, Él nos engendró. Ahora, hablando, ¿verdad?, fuimos engendrados, pero también, ¿verdad?, somos hijos de Dios y fuimos engendrados, pero, ¿verdad?, dice que no fuimos engendrados ni de sangre, ni de carne, ni humanamente. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros somos hijos de Dios en un terreno espiritual. Entonces, espiritualmente, usted y yo somos hijos de Dios, porque nosotros somos un espíritu, tenemos un alma, vivimos en un cuerpo. En Efesios 1:13 encontramos que el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. Aparte de lo que dice Pablo, que aparte, ¿verdad?, cuando dice a los Corintios que nosotros somos templos del Espíritu Santo, dice Efesios capítulo 1 verso 13: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, usted y yo, en el momento, ¿verdad?, que entregamos nuestra vida a Cristo, fuimos sellados. Es decir, el Espíritu Santo vive dentro de cada cristiano, dentro de cada creyente. Y el Espíritu Santo es el que nos da esa seguridad de que somos hijos de Dios legalmente. También en el capítulo 4, verso 30, de ahí mismo de Efesios, igualmente el apóstol Pablo, ¿verdad?, dice que no cometamos, ¿verdad?, pecados para que el Espíritu Santo, o con los cuales el Espíritu Santo se entristece. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces el Espíritu Santo fue puesto en cada uno de nosotros en el momento que entregamos nuestra vida a Cristo, hasta el momento del arrebatamiento. Hasta ese momento el Espíritu Santo debe de estar de manera permanente en cada cristiano, guiándolo, cuidándolo, protegiéndolo, sanándolo, y todo, ¿verdad?, lo que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. Entonces, nosotros, ¿verdad?, fuimos engendrados, pues somos hijos legítimos, engendrados legalmente, ¿verdad?, dentro del matrimonio y todos los derechos legales. Ahora, ¿qué relación hay entre Cristo y la iglesia, ¿no? Que hay muchos, pero hay uno principal, ¿verdad? La iglesia es la novia de Cristo. Entonces la iglesia es la novia de Cristo, y por lo tanto nosotros, ¿verdad?, naciendo en un matrimonio, ¿verdad?, legal, es decir, dentro de la voluntad de Dios. Ahora, los hijos ilegítimos, que también, ¿verdad?, se le conoce como hijos bastardos, son los engendrados fuera del matrimonio, producto del adulterio o de la fornicación, y estos no tienen todos los derechos legales que tiene un hijo legítimo. Aclaro, en los tiempos antiguos. En los tiempos modernos desconozco, ¿verdad?, de las leyes civiles actuales, ¿verdad? Pues no sé qué tantos beneficios, pero en los tiempos antiguos los hijos bastardos no tenían ningún derecho. Eran hijos engendrados, pero producto del pecado. Por lo tanto, ya eran desterrados. Ahora, en un terreno espiritual, ese término, obviamente que nosotros debemos de conocerlo, los términos en un contexto terrenal, para trasladarlo a un terreno espiritual. Entonces, un hijo
que no es legítimo, un hijo que no es hijo de Dios, una persona que no es hijo de Dios, es un bastardo que no tiene los derechos legales de un creyente, de un cristiano. En Jeremías 3:9, Jeremías 3:9 está después de Isaías. Libro de Jeremías, en su capítulo 3, versículo 9, aleluya, gloria a Jesús. dice: y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Ahora, ¿de qué está hablando? Voy a contextualizar un poco, ¿verdad? Para que podamos comprender. Voy a contextualizar desde el verso 6. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije: después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió, y la vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado, la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Ahora, ¿de qué está hablando? Está hablando de dos, ¿verdad? De dos reinos. La nación de Israel, después que Salomón, ¿verdad? Falleció, el reino de Israel se dividió en dos partes, en el reino del norte y el reino del sur. Entonces, en el reino del norte estaba conformado por 10 ciudades y se le conocía, ¿verdad?, como Israel. En el reino del sur estaban 2 tribus y se le conocía como el reino del sur, lo que es Judá. Obviamente en el reino del norte, el reino de Israel, la capital era Samaria. Entonces está hablando de que estos dos reinos en los cuales la nación, ¿verdad?, se había dividido, habían caído en fornicación y en adulterio. Pero este tipo de fornicación y adulterio es espiritual, es decir, ellos, la nación de Israel completa, ellos tenían un pacto que se estableció en el monte Sinaí, el primer pacto entre Dios y el pueblo de Israel, donde Dios para ellos iba a ser como un esposo y la nación completa iba a ser como un esposo. Dios les pidió fidelidad, que iba a ser su Dios y ellos iban a ser su pueblo, iba a estar con ellos, los iba a introducir en la tierra prometida, pero Dios le exigía fidelidad. Le dijo: no se van a ir atrás de otros dioses, no van a ir tras los Baales, no se van a ir a adorar. Pero desobedecieron y además de adorar a Dios, además de adorarle a Él, también se fueron y adoraron a otros dioses. Otros lo que hicieron fue se apartaron, dejaron de adorar a Dios y se fueron a adorar a los ídolos. Por eso es que en el verso 9, ¿verdad?, nos dice que adulteraron con la piedra y con el leño. Dice usted: bueno, pero ¿cómo? Bueno, es que le dieron forma, pues. Usted no crea que un leño de esos que usted mete al fuego, ¿verdad?, o una piedra que agarramos para la cimentación. Obviamente la piedra ya fue labrada, ¿verdad?, por un artesano. Agarró su mano, ¿verdad?, su cincel, la pulió, le dio forma. Entonces ya tiene una forma, ¿verdad?, ya sea de un animal o de una persona, y esa piedra labrada es la que adoraron. Pero obviamente que el profeta, ¿verdad?, el profeta está escribiendo lo que Dios, ¿verdad?, le está mostrando. Y para Dios
o delante de los ojos de Dios, una escultura, una imagen, un ídolo, sigue siendo piedra. Y si es de madera, sigue siendo leña. Por eso el profeta nos expresa que adulteraron con la piedra y adulteraron con el leño. ¿Por qué? Porque hay una relación espiritual. Así como la iglesia es la novia, ¿verdad?, de Cristo, y llegará el tiempo de su casamiento, cuando se celebra la boda del Cordero, la nación, ¿verdad?, de Israel se unió, ¿verdad?, a Jehová Dios, y Dios exigía una fidelidad. Entonces, de ese producto, de esa unión, o de ese adulterio y de esa fornicación con los ídolos, ellos prácticamente se convierten en hijos bastardos. Ya no son hijos de Dios, sino que perdieron, ¿verdad?, su derecho de hijos. Cuando Jesús estuvo predicando, ya le dijeron los fariseos, dijo, si descendiente de Abraham somos, sí, pero Dios puede también hacer descendiente de Abraham, ¿verdad?, las piedras. Entonces no les daban, ¿verdad?, ese derecho. Eran descendientes, pero eran hijos, ¿verdad?, de el pecado. También en Oseas capítulo 4 versículo 12. Oseas capítulo 4 verso 12. Profetas menores. Está después de Daniel. Oseas 4:12 dice: mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Entonces la nación de Israel prácticamente perdieron su derecho de ser hijos legítimos para convertirse en hijos bastardos. El cristiano, que también nosotros ahora como la nueva generación, el cristiano que no soporta la disciplina, es decir, que no es obediente a la palabra de Dios y se va al mundo, pierde su derecho de hijo y se convierte en bastardo. Hebreos capítulo 12 verso 6. Está cerca de Apocalipsis. Carta a los Hebreos capítulo 12 versos 6 al 8. Dice así: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces una persona, un creyente, puede, ¿verdad?, perder su derecho de hijo. ¿Por qué? Dice, por la disciplina. Entonces Dios dice que a todo aquel que recibe por hijo lo disciplina. Hay reglamento, hay leyes. Es decir, que una persona no puede decir, mire, es que yo me convertí en cristiano, ¿verdad?, pero ¿cómo vive? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su conducta? Obedecen a la palabra. Entonces, si alguien dice que se convierte en cristiano o es cristiano, pero no vive la palabra, pero no obedece la palabra, realmente no es un cristiano, no es un hijo, es un bastardo, ¿no? ¿Por qué? Porque no acepta la disciplina. Pablo dice, de tal manera, dice, que el que robaba, que no robe más. De tal manera, dice, que el que adulteraba, que no adultere más, que el que mentía, que no mienta más.
de tal manera que debe haber un cambio en la manera de vivir. Pero además de ello, que también las personas tienen que vivir en obediencia. En una casa, ¿verdad? Vuelvo a decir, pues hay reglamentos, ¿verdad? Los hijos no pueden hacer lo que se les dé en gana, o no deben, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Porque deben, ¿verdad?, de ser obedientes. Entonces, dice, ¿verdad?, la palabra, ¿qué hijo o qué padre, ¿verdad?, es aquel que a sus hijos no disciplina? Entonces, tenemos nosotros que enseñar disciplina, es decir, bueno, se ponen leyes, ¿verdad?, se ponen reglamentos, y todos los que viven bajo el techo tienen que aprender a obedecer. Ahora, ¿por qué? Porque si no, les va a traer consecuencias peores. Entonces, si no aplicamos un reglamento, si no aplicamos disciplina, si dejamos que cada uno haga lo que quiera, pues la casa va a ser un caos. Entonces, ¿por qué, verdad? Porque si así se hace en lo terrenal, imagínense, ¿verdad?, que se pretende hacer en lo espiritual. Entonces, se necesita que toda persona que sea hijo o hija de Dios tenga que vivir ordenadamente y que tenga que vivir en disciplina. Si en algún momento, por alguna razón, le llega, ¿verdad?, una prueba como parte de esa disciplina, la persona tiene que aceptar, ¿verdad?, esa prueba. Tiene que disfrutar, tiene que gozarse en la prueba. O sea, no renegar, ni tampoco la persona va a decir, no, pues es que fíjese que mejor me voy de la iglesia, ¿no? Ese es como Dios va a permitir tal sufrimiento. Ese es como Dios va a permitir que tal cosa me ocurra. O peor aún, ¿verdad?, que la persona diga, es que Dios me mandó esto. Y antes no. Es que en el mundo no tenía tantos problemas. En el mundo no sufría tanto. Entonces la persona que no soporta la disciplina, que no soporta la prueba, dice, ¿verdad?, el autor de Hebreos, que no es hijo. O sea, no es hijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está soportando la prueba. Sino que dice que no es hijo, sino es un bastardo. Es decir, que pierde todos sus derechos de ser hijo legítimo. Y tercero, ¿verdad?, hijos adoptivos. Decían los abuelitos de antes, hijos de crianza. Estos no son engendrados, pero haciendo el trámite correspondiente llegan a tener todos los derechos legales. Entonces, en la cultura, ¿verdad?, romana, ¿verdad?, podían adoptar, ¿verdad?, un hijo, y cuando ya habían hecho los trámites de adopción, el hijo llegaba a tener los mismos derechos legales, ¿verdad?, que un hijo engendrado. Entonces, también, ¿verdad?, dice la Biblia de que usted y yo fuimos adoptados para ser hijos de Dios por medio de Jesucristo. Efesios 1:5. Efesios 1:5. Yo voy a leer 3, 4 y 5 para contextualizar. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, si usted quiere verlo, ¿verdad?, por ambos términos, fuimos engendrados, ¿verdad?, también adoptados, ¿verdad? Entonces, somos legalmente hechos hijos de Dios, con todos los de la ley. Entonces, pero dice, fuimos adoptados en Cristo, ¿verdad?, mientras que fuimos engendrados por medio, ¿verdad?, del Espíritu Santo.
Ahora, vamos a ver un caso, ¿verdad?, que nos enseñó Jesús acerca de la mujer cananea, ¿verdad?, o sirofenicia, la cual no era de la nación de Israel. Ahora, el pueblo de Israel, por cuanto tenían un pacto, por cuanto había un pacto entre Dios y la nación de Israel, los israelitas, por nacimiento, ellos eran hijos de Dios y tenían los derechos. Pero las naciones que no eran judías, que no eran de Israel, o la gente que no era de Israel, no tenían el derecho. Entonces, este caso, ¿verdad?, nos dice Jesús en Mateo 15:24, que esta mujer cananea o sirofenicia no tenía el derecho porque no era israelita. Entonces, solamente los judíos es que tenían ese derecho. Mateo 15, 24 al 28. Evangelio de San Mateo, capítulo 15, verso 24 al 18. Dice la palabra del Señor así: Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Si nosotros tomamos ese concepto, tenemos que entender este pasaje, que Jesús, ¿verdad?, le dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella no era israelita, no tenía el derecho de hija. Ahora bien, en este pasaje nos enseña que Jesús fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel en su ministerio terrenal. Porque si no va a decir: bueno, nosotros no somos israelitas, ¿no? Nosotros no pertenecemos a ninguna de las 12 tribus de Israel. Sí, pero fue en su ministerio terrenal. Entonces, cuando Jesús estuvo en su ministerio, ¿verdad?, terrenal, él únicamente, ¿verdad?, se dedicó a rescatar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero después de haber resucitado, él comisionó, ¿verdad?, a los 11, y de ahí les dio instrucciones y dio la encomienda que conocemos, ¿verdad?, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad?, a toda persona. Entonces, no vaya usted a malinterpretar, a decir: bueno, pero es que aquí dice que nada más vino a los suyos, ¿verdad?, nada más vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y como no soy israelita, ¿no? Eso fue en su ministerio terrenal. Entonces, él vino principalmente a eso. También le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, ¿no? El pan es para los hijos de Dios, no para los perrillos, ¿no? ¿Para cuál es el pan? ¿O a qué pan se está refiriendo, no? Vamos a ver San Juan capítulo 6, verso 35. Sin perder la cita. San Juan capítulo 6, verso 35. No voy a pensar, ¿verdad?, de este pan, porque ahorita es todavía de día. Si fuera de noche, piensen en el pan y en el chocolate, ¿no? Pero ahorita ni pensar en café, ni pensar en chocolate con este horno, ¿no?
6:35 de San Juan. Dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Obviamente que también en el contexto, ¿verdad?, que estamos viendo, lo que Jesús, ¿verdad?, le está contestando, le dice primero: pues yo no fui enviado, ¿verdad? No fui enviado a las demás personas, sino a la casa de Israel. Y luego le dicen: no está bien tomar el pan de los hijos y echar a los perrillos. Pero ¿qué es lo que esta mujer estaba pidiendo? ¿Estaba pidiendo pan? ¿Estaba pidiendo comida? No. Ella estaba pidiendo un milagro, ¿verdad? Ella estaba pidiendo ayuda. La vamos a contextualizar. Regresando a Mateo 15, el 21, el 22. Dice: he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo: no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socorre. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el... Señor, ¿verdad?, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Entonces ella está pidiendo una ayuda de liberación. Está pidiendo que Jesús eche fuera el demonio. Y Jesús le dice: no está bien darle el pan a los perrillos, no está bien dar el pan de los hijos de los perrillos. Y luego, ¿verdad?, Jesús nos dice que Él es el pan de vida. Entonces, cuando nosotros entendemos, ¿verdad?, que ese pan es la palabra de Dios, porque también se lo dijo al diablo, ¿verdad? Le dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios, porque Satanás estaba sacando de contexto la palabra, convirtiendo las piedras en pan. Pero Jesús le dijo: no, es que no es ese pan literal, no es un pan físico, sino que es la palabra de Dios. Jesús es el pan de vida. Entonces, la mujer que estaba pidiendo la ayuda de Jesús, y Él es el pan. Entonces le dijo: no está bien que se le dé. Pero eso fue en su ministerio terrenal. También, ¿verdad?, hay un orden. En Marcos 7:27 nos dice también que los hijos de Dios comen el pan primero y después la migaja es para los perrillos. San Marcos 7:27 es un texto paralelo. San Marcos 7:27 dice: pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Un orden. Pero eso fue en su ministerio terrenal. Claro, cuando Jesús resucitó, ¿a dónde mandó a los discípulos a predicar primero? ¿Verdad? A Jerusalén. Luego le dijo: vayan a Judea, ¿verdad? Luego a Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jerusalén, ¿verdad?, es el centro, es la capital. Entonces la región, ¿verdad?, es Judá, pero aparte estaba el reino del norte, que era la capital Samaria. Y luego dijo: bueno, a lo último de la tierra. Entonces por eso dice que el pan es principalmente primero para los hijos, ¿no? De tal manera que nosotros, como hijos de Dios, tenemos ese privilegio, ¿verdad?, de poder disfrutar de ese pan.
Los que no son hijos de Dios comen migajas, y esto es misericordia. Y eso lo aplicamos cuando vamos, ¿verdad?, a orar con una persona que no es cristiana. Entonces, alguien que todavía no ha entregado su vida a Cristo, esa persona no tiene el derecho legal, no tiene, ¿verdad?, ni de pedir ni de recibir. No tiene derecho porque no es hijo ni hija de Dios, ¿verdad? Entonces, pero tiene necesidad. Y nosotros, en el momento que vamos a orar, nosotros clamamos o pedimos lo que se llama misericordia, ¿no? Entonces, misericordia son las migajas, ¿no? Misericordia viene de miseria, ¿no? Entonces, que se le dé algo que no se merece, sino que tocando el corazón de Dios le conceda el milagro. Ahora, ¿cuál es el concepto, ¿verdad?, de los perritos, de los perrillos o de los perros, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que los perros estarán fuera del reino de Dios, no formarán parte del reino de Dios. O sea, una persona puede recibir un milagro para que se arrepiente y se convierta, pero si no se convierte, igualmente no tendrá parte en el reino de los cielos. Mateo 7:6. En Mateo capítulo 7, versículo 6, Jesús dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Obviamente que no está hablando, ¿verdad?, en un sentido literal. Entonces está hablando de personas que menosprecian la palabra del Señor, de que se burlan del Evangelio. Entonces, que prácticamente ellos no valoran, ¿verdad?, la palabra. También en Filipenses 3:2, Filipenses capítulo 3, versículo 2, dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Está hablando de personas. No cree que se está refiriendo literalmente a los animalitos, sino que los compara, ¿verdad? Los compara, ¿verdad?, como perros. Entonces, y le dice a la iglesia que se guarden, ¿verdad?, que se cuiden de la gente mala, los que tergiversan el Evangelio, los que malinterpretan, ¿verdad?, la palabra, los que adulteran con la palabra. Entonces dice que deben de cuidarse. También Apocalipsis 22:15 nos habla, ¿verdad?, del final de ese tipo de personas. Libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 15. Apocalipsis capítulo 22, verso 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Fuera de dónde? Fuera del paraíso, ¿verdad? ¿Fuera de dónde? Fuera del reino de los cielos, fuera del reino de Dios. ¿Y dónde es? El infierno, ¿no? Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, una persona, ¿verdad?, que entra en esa categoría, realmente, ¿verdad?, no va a entrar al reino de Dios. Tiene que, para poder ser herederos del reino de Dios y de la vida eterna, se necesita ser hijo o hija de Dios. Entonces, si usted ya recibió solo a Cristo en su corazón como su único Dios y su único Salvador de su alma,
y cree a Jesucristo, obedeciendo su palabra, entonces usted es un hijo o una hija de Dios. Y tiene todos los derechos de un hijo engendrado dentro de un matrimonio. Y si no lo ha hecho, ¿verdad?, pues hoy entréguele su vida completa a Cristo. El que no le ha entregado completamente, ¿verdad?, que se le entregue. ¿Para qué? Para convertirse legalmente en hijo o hija de Dios. Porque, ¿verdad?, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero, ¿verdad?, los que ya le recibimos, somos legalmente hijos de Dios. Y no debemos de andar, ¿verdad?, con dudas. Y aunque el diablo, ¿verdad?, le habla al oído, por sueño, o le diga, ¿sabe qué es? Usted no tiene el derecho, es que usted no tiene para pedir o no le va a contestar. Usted debe tener esa confianza, esa seguridad. Como dice, ¿verdad?, el autor de Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia. Que nosotros nos acerquemos a Dios confiadamente, como un niño, ¿verdad?, se acerca a un padre para pedir. Que nosotros nos acerquemos confiadamente, que Dios es nuestro Padre, que somos legalmente hijos de Dios, por voluntad de Dios, por medio del Espíritu Santo. Entonces concluyo con esto. Usted y yo somos hijos de Dios por voluntad del Padre, por medio del Espíritu Santo, y estamos representados por Jesucristo en el cielo, en el trono de Dios, a la derecha del Padre. Dice, ¿verdad?, Pablo a los Efesios, que estamos, dice, sentados con Cristo en los lugares celestiales. Es decir, que usted y yo tenemos acceso al trono de Dios a través de Jesucristo. Dice que nuestras necesidades, nuestras causas, nuestros problemas están en la presencia de Dios, porque nuestro representante, ¿verdad?, es Cristo, quien está sentado en el trono de Dios a la derecha del Padre. Póngase de pie, medite en su corazón cuál es, ¿verdad?, su necesidad, o qué ha sido su necesidad, y cómo usted le ha pedido, cómo se ha acercado usted a Dios para pedirle, qué confianza, ¿verdad?, tiene usted en Dios. Usted se acerca a orar, ¿verdad?, con dudas, se acerca con miedo, se acerca, ¿verdad?, creyendo que no tiene derecho, que es indigno o indigno. Medite en su corazón, y a partir de hoy, cuando usted se ponga en oración, cuando usted haga oración, tenga esa confianza que usted es un hijo o una hija de Dios, y que con esa confianza usted tiene el derecho de las cosas que son del Padre. Y usted, ¿verdad?, no tiene, ¿verdad?, no debe tener esa duda o ese temor de que Dios me puede castigar, que Dios me puede hacer esto, me puede hacer el otro, sino que usted confiadamente acérquese al trono de Dios por medio de Jesucristo. Padre, te doy gracias por esta palabra, y te pido, Señor, que quede grabada en cada mente y en cada corazón. Que podamos, Señor, confiadamente acercarnos en oración al trono de gracia, que a través de Jesucristo, Señor, tenemos acceso a los lugares celestiales, y que fuimos constituidos legalmente hijos de Dios, fuimos engendrados por voluntad de Dios y no por voluntad humana. Y aunque el diablo o los hijos del diablo nos acusen o nieguen, confiamos en tu palabra, creemos en tu palabra, obedecemos tu palabra, Señor. Y creemos que somos legalmente hechos hijos de Dios, legalmente con todos los beneficios. Gracias, Padre, por la vida de cada hermano, cada hermana que se hizo presente. Señor bendito, te pido, Padre, por cada uno de mis hermanos que han venido en sacrificio, que han venido en ayuno, que tú, Señor, recibas esta ofrenda viva y agradable que suba hasta tu trono celestial. Señor amado, pongo cada necesidad en tus manos, cada petición en tus manos, Señor, y que cada uno de mis hermanos y mis hermanas se acerquen confiadamente con esa seguridad de que son hijos y son hijas de Dios,
y que se acercan, Señor, como un niño se acerca a un padre, confiadamente creyendo, Señor, que va a recibir lo que pide. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, eterno Dios. Padre amado, esta hora también te pido, Señor, por mi hermana Lidia, que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, ministrando su vida, limpiándola de todo espíritu de enfermedad, de todo estorbo del enemigo, limpiándola, Señor, de toda dolencia, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, sanándola, que sea tu Espíritu Santo guardando su vida. Donde se encuentre, Señor, guarda en tus manos y cubra con tu sangre preciosa. Padre amado, remito hasta tu trono celestial este sacrificio vivo y agradable, Padre, que han traído mis hermanos, y que suba como un perfume delante de ti. Señor amado, pongo la vida de Ángel en tus manos, la vida de Tere, que seas tú, Señor, guardando sus vidas, que seas tú, Padre amado, guardando la vida de ese bebé, que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, tomándolos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, lo depositamos, Padre, en tus manos, confiamos, Padre amado, en tu provisión divina, y que seas tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, guardando sus vidas. Gracias te doy, Padre, en esta hora. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.